abrazote también. Pues vamos a nuestro estudio de la palabra. Gracias a Dios, hoy es un buen día para estudiar la palabra. Le damos gracias a Dios por darnos el privilegio de conocerle y poder estar estudiando las escrituras. No hay algo más importante que conocer a Dios a través de las escrituras. Así es que me acompañan a orar para empezar. Padre, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por cuidar de cada uno de nosotros. Nuestras vidas te pertenecen, Señor, y todo obra para bien para aquellos que te aman, Señor. Nuestras vidas están escondidas en tus manos y nada pasa, Señor, sin que tú estés en control. Gracias te doy, Señor, por esta bella mañana que me regalas junto con mis amigos para estudiar juntos las Escrituras, Señor. Transforma nuestras vidas, nuestros corazones a través de tu bella palabra, Señor. Y gracias, Señor, por tu hermosa y poderosa palabra, Señor. Tu palabra es verdad, tu palabra es poderosa para transformar una vida. Háblanos a través de tu palabra, te lo pido por tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues muy buenos días. Vamos al estudio de la palabra. Hoy estamos estudiando el Evangelio de Juan, estamos en el capítulo 7 y le pusimos el día de hoy el título Su palabra sobre todos. Es decir, la palabra de Dios es sobre todos, sobre cualquiera, y es a la cual deberíamos de estar atentos como antorcha que alumbra el lugar oscuro. La palabra de Dios es la única que nos revela el corazón del Padre. Y es lo que Jesucristo nos enseña en esta mañana. En Juan capítulo 7, vamos al versículo 14. Dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Esto ya lo vimos los domingos pasados. Y Jesús le respondió, y este es el tema de hoy. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Esto lo vimos la vez pasada, estuvimos viéndolo desde el domingo pasado, de que literalmente Jesucristo solo vino a traer gloria al Padre, a mostrarnos el corazón del Padre, a enseñarnos sobre ese Dios invisible y literalmente inaccesible para todos nosotros. Tú y yo no tendríamos acceso a ese Dios santo, perfecto, invisible, si no fuese porque el mismo Dios se quiso revelar a nosotros a través de su Hijo Jesucristo, enviándolo y haciéndose hombre. ¿Para qué? Para que nos diera a conocer precisamente a ese Dios todopoderoso. Por eso Jesucristo vino a mostrarnos al Padre, enseñarnos sobre el Padre. No vino y que bien lo pudo haber hecho. Él no vino a dar su opinión o sus propias palabras, que bien pudo haberlo hecho, porque Él era Dios. Ahora, esto me llama mucho la atención, querida familia, que ni Jesucristo lo que hizo fue dar su propia opinión o hablar sus propias palabras, que tenía toda autoridad para hacerlo, porque Él es Dios también. Porque Él es el Hijo de Dios y tiene toda autoridad dada por el Padre. Sin embargo, Él no se atrevió a dar sus propios consejos, su propia opinión. Siempre el Hijo de Dios, de la misma naturaleza del Padre, vino a hablar lo que el Padre le decía que dijera, a hacer lo que el Padre le decía que hiciera. Es decir, aún Él, que tenía todo poder, tenía toda autoridad para decirlo con la autoridad, sin embargo, siempre se sujetó al Padre. Y solo habló lo que el Padre le dijo que dijera. ¿Quiénes somos nosotros para agregarle a los mensajes de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para poder manipular las Escrituras? ¿Quiénes somos nosotros para dar nuestras opiniones? ¿Sabes que mi opinión no vale absolutamente nada? Porque mi opinión no te puede salvar. Ni la opinión de ningún sacerdote, ni la opinión de ningún rabino, ni la opinión de ningún pastor, ni de los que se llaman profetas o apóstoles, se autollaman. Ninguno. Dios dio autoridad a las Escrituras.
Jesucristo dio autoridad a las Escrituras. Jesucristo mismo citaba las Escrituras. Jesucristo mismo citaba y citaba las Escrituras. Escrito está, escrito está, escrito está. Jesucristo mismo siempre estuvo hablando de la Biblia. Él es la Torá encarnada. Y algo que tenemos que entender es esto. Jesucristo vino a darle gloria al Padre. Ni siquiera se atrevió a dar sus propias opiniones, sino él siempre quiso mostrar y darle gloria al Padre, como esto ya lo vimos también el domingo pasado. Y muchas veces la palabra de Dios es manipulada o tergiversada. ¿Por qué? Porque no nos gusta, porque se nos hace muy fuerte, porque se nos hace muy directa, muy tajante. Nos gustan los pasajes donde Dios me bendice, donde Dios me prospera, donde Dios me ayuda, donde Dios me, pero no los pasajes, literalmente, donde Dios me confronta, donde Dios me reta a un compromiso con Él. Y tristemente hay mucha gente el día de hoy que puede estar estudiando las Escrituras, pero nada más las partes bonitas. Pero ¿sabes qué? Lo bonito es cuando Dios te confronta. Lo bonito es cuando Dios te confronta con tu pecado y nos muestra quiénes somos en verdad, porque entonces la cruz de Cristo brilla como nunca antes. La cruz de Cristo brilla porque tú te sabes pecador. Jesucristo dijo, ¿se acuerdan este pasaje donde estaba en la casa de un fariseo y llegó una mujer? Y esta mujer pecadora, dice las Escrituras, que se puso a llorar y a llorar y a llorar en los pies de nuestro Señor y los enjugó con sus cabellos y con sus lágrimas. Y el fariseo lo que dijo es, dijo, si supiera quién es esta mujer, o sea, qué asco, no se dejaría tocar, ¿no? Pero Jesucristo le dijo una parábola muy bonita. Y termina diciendo esta parábola diciendo, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. No significa que una mujer como ella era más pecadora que un fariseo. La gran diferencia es que una la reconoce y el otro no lo reconoce. Jesucristo también puso otro ejemplo. En otra ocasión dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era un publicano, ¿no? Un traidor para los judíos, un recaudador de impuestos. Y el otro era un fariseo, un sacerdote, un maestro de la ley. Y los dos subieron al templo a orar. Uno, el fariseo, decía, gracias Señor porque no soy como este, ¿no? Yo sí diezmo, yo sí sirvo, yo enseño las Escrituras, yo esto, yo lo otro, o sea, lustrando sus medallitas, ¿no? Delante de Dios, hazme favor. Sin embargo, el otro, dice Jesucristo, no se atrevía ni siquiera a levantar sus ojos al cielo y simplemente decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Señor, yo soy un pecador, Señor, y no soy digno de tu perdón, no soy digno, Señor, de ser restaurado, Señor, pero por favor, rescátame, ¿no? Uno reconociendo su pecado, reconociendo su condición, el otro justificándose en sus actos. Jesucristo dice, ¿quién crees que de los dos bajó realmente justificado? Pero algo que me encanta ahí de que Jesucristo dice que el fariseo oraba para sí mismo. Es decir, que sus oraciones nunca llegaron al Señor. Pero el otro, con un espíritu contrito y humillado, dice la palabra de Dios en Proverbios, en Salmos, que Dios nunca rechaza al que tiene un espíritu humillado y contrito delante de Dios, que al contrario nos acepta. Querida familia, hay muchos que cuando leen las Escrituras no les gusta que nos confronten. No quiero que me confronte, no quiero que me digas que estoy mal, no quiero que me digas que estoy pecando, no quiero que me digas, y le dan vuelta a varios pasajes, y le dan vuelta a varios versículos, y le dan vuelta y dicen, no quiero escuchar. Pero la palabra de Dios, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra de Dios. Se cumple, se va a cumplir y es poderosa. Tenemos que entender, querida familia, que cuando escuchas la palabra de Dios, aunque nos confronte, es algo maravilloso que Dios nos confronte. Es algo maravilloso. Tal vez no vas a escuchar lo que quieres escuchar. Tal vez los mensajes a veces son hermosos, dulces, y es más dulce que la miel los mensajes de la palabra de Dios. Pero hay ocasiones que los mensajes de Jesucristo son fuertes, son tajantes, son duros, porque nos confronta con nuestra carnalidad, con nuestro pecado.
Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer ante ese confrontamiento que Dios hace a través de su palabra? En Juan capítulo 6, ya lo estudiamos, en el versículo 60, dice, al oír las palabras de Jesucristo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? En el versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Rechazaron a Jesús porque su palabra era fuerte, porque su palabra era dura. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabes qué? Tú vas a decidir en tu vida a quién vas a escuchar. ¿Qué clase de relación quieres tener tú con Cristo? ¿Una relación verdadera, profunda, real? ¿O quieres darte una idea nada más de lo que es tener una relación con Cristo a través de qué? De solo escuchar las partes que me da Dios, me da y me da y me da y me da, pero no mi compromiso, no mi reto a ser como su Hijo Jesucristo, como dice Romanos capítulo 8. ¿Sabes qué? Porque el gol de todo hijo de Dios es ser moldeados conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. En la época del pueblo de Judá, cuando estaba dividido, y en Judá, en el reino de Judá, cuando estaba el tema de Babilonia, que estaba conquistando todos los territorios, el pueblo de Israel tenía que tomar una decisión a través de su rey. Y quiero que vean este video, porque aquí claramente pone las dos caras, aquí pone los dos ejemplos. ¿Qué voz quieres escuchar? ¿Qué voz quieres escuchar? Vamos al video. El tributo a los babilonios es muy grande. La única esperanza para nuestro pueblo es Egipto. No, mi señor, el faraón ya no es lo que era. El mundo está en manos del rey de Babilonia. Creo que debemos mandar embajadores que rueguen piedad y una reducción de los tributos. No hagas caso, mi señor. Tenemos que aliarnos con Egipto. Nabucodonosor vuelve a estar lejos. Olvidará los tributos y aceptará territorio donde emplazar fuerzas. Creo que dejaremos de pagar los tributos a Babilonia. ¡Esto no puede ser! Podemos sacar ventaja mientras Babilonia piensa que somos sus aliados. Mañana enviaré un embajador al faraón para saber si estaría dispuesto a ayudar. Así que ahora os aliáis con Egipto. Averigüemos qué es menos arriesgado, si confiar en Egipto o en Babilonia. Si queréis ser libres, no miréis hacia Egipto o Babilonia. Mirad a Dios. ¿Quién eres? Es el hijo de Gelcías. Oh, tú eres el falso profeta del que he oído hablar. Me llamo Jeremías. Y solo digo la verdad tal y como me la dicta Dios. ¿Y Dios te ha pedido que hagas el ridículo delante de la corte? Él dice que debéis aceptar la supremacía de Babilonia, o Jerusalén será destruida. El yugo de la esclavitud depende de ti. Debes hacer concesiones. ¡Mátalo! ¡Muerte! ¡Tiene que morir! ¡Se fuera! Podrían matarte por dar un mensaje de traición. Esta es su palabra. Llamaré a todas las tribus de los reinos del norte y pronunciaré la sentencia contra las ciudades de Judea por su maldad y por querer olvidarme. Los babilonios llevarán a cabo los planes de Dios. Tu ejército también está preparado. Egipto estará a nuestro lado en la batalla. Si escuchara a Dios y no a los generales, le oiría decir: así te estás engañando. El ejército del faraón que ha venido a ayudarte regresará a Egipto y entonces Babilonia volverá y luchará contra esta ciudad, la tomará y la arrasará.
¡Eso es una blasfemia! Dios volverá la espalda a esta ciudad y el fuego la destruirá a no ser que os arrepintáis. ¡Mi nombre es Ananías! El Señor dice, este es el yugo de Babilonia que yo voy a romper. Esto dice el Señor Dios de Israel. Dentro de 2 años romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, quitándolo del cuello de todas las naciones. Dios ha hablado por su profeta. Ananías. ¡El Señor no te ha enviado! Has roto el yugo de madera, pero lo sustituirás por un yugo de hierro. Has hecho que este pueblo crea en la mentira. Yo digo que morirás en 1 año. ¡Eso es blasfemia! ¡Eso es blasfemia! ¡Y tú! Tú serás esclavo en Babilonia. ¡Hacedle preso! Así es, querida familia. Este caso es muy triste. Es un caso donde literalmente Dios le estaba hablando al pueblo, de Judá y diciéndole: arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete. Y ellos decían: no, pues ¿de qué? No, no es cierto. Y se levanta un falso profeta, Ananías, de aquellos profetas que nada más hablan cosas bonitas y que te va a decir: es que tú vas a ser cabeza y no cola, y tú vas a ser rey, y tú vas a ser líder, y tú vas a hacer esto, y tú vas a hacer lo otro, y tú vas a hacer, y tú vas a hacer, puras cosas que alimentan el ego. Y realmente este falso profeta vino a contradecir lo que Dios estaba diciendo a través del profeta Jeremías. El profeta Jeremías decía: arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y sabes que ellos no quisieron oír. Y porque es más bonito escuchar no. O sea, porque nos va a dar la victoria sobre Babilonia. Porque Babilonia no nos puede destruir. Porque somos el pueblo de Dios. No, ¿sabes qué? Está muy chido tu speech, mi querido Ananías. Pero lo que Dios está diciendo realmente es: arrepiéntete. Porque si no vendrán cosas peores. Y el pueblo no quiso escuchar a Jeremías. No quiso escuchar a Dios. Dijo: ¿de qué nos tenemos que arrepentir? No, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a levantar como cabeza de las naciones, Dios va a levantarnos y vamos a hacer... Por no escuchar la palabra de Dios y escuchar nada más lo que ellos querían escuchar. Fue grande la destrucción de Jerusalén. Fueron destruidos, fueron llevados cautivos. Porque el pueblo le creyó a un falso profeta que alimentó nada más lo que ellos querían escuchar. Querida familia, tú y yo tenemos que tener mucho cuidado de estar apegados a la palabra de Dios, atentos a la palabra de Dios, para que entonces sea la palabra de Dios la que guíe nuestros pasos y tener esa relación íntima con Dios a través de las Escrituras. El día de hoy por todos lados vas a escuchar mensajes. No, los que buscan el dinero, los que nada más aman el dinero, se deleitan con mensajes de ser millonarios. Y hay muchos que siguen y siguen a las masas con mensajes de prosperidad y ser millonarios y todo esto, porque eso es lo que está en su corazón. Otros buscan los milagros y andan buscando nada más los milagros y se deleitan con los mensajes de los milagros. Pero ¿sabes qué? Los que buscamos conocer a Dios, nos deleitamos con su preciosa palabra, tal y como es.
tal y como es. Su palabra es dulce, trae esperanza, trae fortaleza, pero también su palabra nos confronta. También su palabra nos dirige, también su palabra nos restaura, nos corrige, nos anima, nos sana, nos da vida eterna. Sí, la palabra de Dios a veces es dura, pero no vamos a ser como esos que dijeron, dura es esta palabra que Jesús dice, ¿quién la puede soportar? Y desde ese día dejaron de seguir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque su palabra era muy dura. ¿Sabes qué? Jesucristo vino a mostrarnos al Dios invisible. Jesucristo vino a mostrar el corazón de Dios. Y el corazón de un padre es eso. Un padre perfecto. Un padre que ama, que protege, que escucha, que defiende a sus hijos. Pero también es un padre que corrige, que disciplina a sus hijos. En Hebreos capítulo 12, del versículo 7 en adelante, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es a quien a que el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban, y los veneramos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus, y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Querida familia, es importante nunca ponernos esas máscaras espirituales, esas máscaras de que yo soy el espiritual, y muchas veces ponen esas máscaras delante de la gente. Y no es así. Lo que tenemos que hacer es neta, delante de Dios y delante de la gente. Neta, así, ¿sabes qué? Soy así imperfecto. Tengo mis luchas. Sí, tengo que arrepentirme de esto, quiero dejar esto y tengo esta lucha. Pero Dios es grande en misericordia. Él es poderoso para rescatar y cambiar una vida como la mía. Tenemos que entender lo que Jesucristo mismo enseñó en Juan capítulo 12. Porque hay muchos que tal vez van a decir, no, yo no quiero escuchar que me corrija, yo no quiero escuchar que estoy mal, yo no quiero escuchar. Ok, no escuches. En el versículo 48 de Juan capítulo 12 dice, el que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. ¿Sabes qué? Si tú y yo no queremos aceptar que estamos mal, si tú y yo no queremos aceptar que hemos pecado, si tú y yo no queremos aceptar que tenemos tal vez una relación light, una relación fría, tibia con Jesucristo, que he formado parte de una religión, pero no una verdadera conversión, donde realmente Dios, Cristo sea lo más importante en mi vida, sino es parte de mi vida, pero no es lo más importante. Él no es el número uno en mi vida. Porque ¿sabes qué? Cuando dejas que Dios te corrija, cuando dejas que Dios ocupe el primer lugar en tu vida cambia. Tu vida es transformada. Si Él es lo más importante. Y es a lo que somos llamados tú y yo. Somos llamados, literalmente, a quitarnos del trono de las decisiones y poner a Dios en su trono, en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra agenda, y que Él sea el uno en nuestras vidas. Que nuestras vidas tengan propósito al vivir en Él, por Él y para Él. Como dice Colosenses capítulo 3, y todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa. Sabes que todo lo que hagamos, que sea para Él.
Piensa esto, en esta semana que pasó, en esta semana que acaba de pasar, ¿qué hiciste de tu vida que trajera gloria, honra a Dios? ¿Qué hiciste de tu vida en esta semana que pasó que realmente ayudó para que el reino de Dios sea establecido en la tierra? ¿Qué hiciste en esta semana que pasó? Hazte un autoexamen delante de Dios honesto y decir, esta semana que pasó, ¿viví para mí? ¿O realmente viví para que el reino de Dios sea establecido a través de mi trabajo, a través de mis amistades, a través de mis proyectos, a través de mi boca, de mis palabras, de mis hechos? ¿Qué hiciste? No hay algo más triste que ver cristianos que viven para sí mismos. Están perdiendo sus vidas. Que nuestras vidas valgan la pena para Él. En esta semana que pasó, honestamente, haz un autoexamen y delante de Dios, ¿cómo lo viviste esta semana? Para que el reino de Dios sea establecido en la tierra, ¿participaste, ayudaste, serviste o lo viviste para ti mismo o para ti misma? Estás muy ocupado o muy ocupado. Querida familia, ¿sabes algo? Tú y yo somos llamados a que nuestras vidas temporales aquí en la tierra sirvan para un Dios eterno. Y que todo lo que hagamos no es porque, bueno, es que tú eres pastor y tú tienes que hacerlo. No, perdóname, no tengo que hacerlo. No tengo que hacerlo. Yo quiero hacerlo y no porque sea pastor. El día que yo le entregué mi vida a Cristo, jamás pensé en que yo iba a ser pastor. Jamás, ni siquiera me pasó por aquí. Pero yo sabía que mi vida le pertenecía a aquel que había perdonado todos mis pecados, que había rescatado mi vida y le dio un propósito mucho más allá de lo que yo podía imaginarme. Esa es una conversión. Tal vez tú por años has vivido una religión y no una conversión. Tal vez vas a la iglesia, no faltas a la iglesia, no faltas a tus estudios bíblicos. Pero si revisas tu agenda, si revisas tu vida, el centro de todo eres tú. Querida familia, el servir a Cristo no es para sacerdotes o para pastores o para rabinos. El servir a Cristo, el comprometerse con Cristo y con la obra de Cristo aquí en la tierra temporalmente, es para las hijas y para los hijos de Dios. Por eso es importante que tú y yo seamos confrontados con nuestra manera de vivir y que uno pueda decir, ay, es que es difícil esto. No es difícil, es más difícil vivir para uno mismo. Pablo, a través de la primera carta a los Corintios, les envió unas correcciones durísimas. Pero también en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, hay un mensaje padrísimo que trae mucha luz a todo este tema. Versículo 8 dice, porque aunque los contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Sabes algo, querida familia? Dios quiere literalmente que haya arrepentimiento, un autoexamen honesto delante de Dios de nuestras vidas y que podamos vivir en la plenitud de su gracia, de su bondad, de su misericordia, pero también reconociendo lo que debemos de corregir. Y sí, tal vez es un mensaje que alguien diga, no, siempre con lo mismo, ay, nada más quiere. Te voy a decir algo, Jonás, por ejemplo, Jonás no era una predicación dulce la de Jonás, y sin embargo fue un siervo de Dios. Jonás fue y dijo, se van a morir todos por su pecado, y Dios los va a eliminar, tan. A él no creo que lo hayan invitado a algunas iglesias. O Juan el Bautista. Juan el Bautista también decía, arrepentíos, arrepiéntanse. Y como le dijo a los sacerdotes, se acuerdan, raza de víboras, sepulcros blanqueados. ¿Sabes algo? Seguramente también a él nunca lo hubieran invitado a predicar en muchas iglesias. No, mi querido Juan, motívalos, anímalos, diles que son unos campeones.
Y Juan el Bautista dio un mensaje poderoso. Y fue el mensaje que yo escuché una vez y que me trajo al quebrantamiento, decir, sí, necesito arrepentirme. He vivido para mí. Tú y yo hemos vivido para nosotros sin Cristo. ¿Y qué fruto teníamos? Una insatisfacción. Pero el hecho de vivir para el Señor, sea cual sea tu profesión, sea cual sea tu carrera. Yo me acuerdo que cuando yo recién conocí a Cristo, yo era maestro en una escuela de música. Y ahí en esa escuela de música yo tenía en mis lapsos de clase y clase, yo tenía mi Biblia. Y yo estudiaba, y cuando me veían mis alumnos que entraban y me veían que yo estaba estudiando la Biblia, entonces ellos me preguntaban, ¿usted cree en Dios? Claro que sí. ¿Y estudia la Biblia? Es muy difícil de entender, maestro. No, fíjate que, y ya empezaba yo a compartirles, y empezaba a compartirles, porque me veían con mi Biblia. Me veían con mi Biblia. Y Dios me dio el privilegio de compartirle a muchos de mis amigos, profesores, maestros de música, alumnos también. ¿Sabes qué? No importa en qué carrera estés, no importa en qué trabajo estés, Dios te puede usar. Pero número uno, tenemos que entender esto, de dónde partimos. Tenemos que entender que tú y yo tenemos que ser transformados. Jesucristo no vino a dar su propia opinión. Jesucristo valoró la palabra de su Padre sobre cualquier opinión de Él. Jesucristo dijo, yo solo vengo a enseñarles lo que el Padre me dice que les diga. ¿Quiénes somos nosotros para no predicar la palabra del Padre? ¿Quiénes somos nosotros para nosotros estar dando nuestra opinión? ¿Sabes? Siempre que uno lee las Escrituras, que lees la palabra de Dios, muchas veces vas a ser tentada o tentado a tratar de modificar lo que la Biblia dice a lo que tú crees. En cuestión de cualquier tema. Por supuesto, los que más te calan, ¿no? Siempre vas a querer modificar. En tu carne, apartada de Dios, siempre vas a querer modificar. Y aquellos que tienen problemas con el tema de la sexualidad, van a decir, es amor, y no creo que Dios, porque Dios es amor, y no creo, y van a querer modificar lo que las Escrituras dicen a lo que yo creo, lo que yo pienso. La unión libre no tiene nada de malo, pues es amor. Aparte, Dios no le importan los papelitos, y no, y vas a querer modificar cuando Dios es sumamente claro. En 1 Corintios capítulo 7 habla, cásense, porque es mejor casarse que estarse quemando. ¿Sabes qué? Pero el hombre quiere en su vida carnal, quiere vivir una religión creyendo que es cristiano, creyendo que está caminando con Dios, sin embargo, sin soltar su pecado, sin soltar y sin arrepentimiento. Y uno quiere modificar y modificar. ¿Por qué? Porque queremos modificar las Escrituras a mi forma de pensar, a mi forma de creer, a mi forma de vivir. ¿Sabes qué? Es amor, no es pecado. La unión libre o el tener relaciones fuera del matrimonio es amor y Dios lo entiende porque Dios es amor. Ay, no, el diezmo, no, es que Dios no le importa la cantidad, sino le importa tu corazón. Falso. ¿Acaso Jesucristo no estaba ahí cuando vino la viuda y dio lo que tenía? ¿No acaso vio Jesucristo precisamente los porcentajes? ¿Sabes? Hay muchas falsas doctrinas que abrazamos y decimos y ni siquiera cuestionamos si lo que creemos tiene base bíblica. Porque lo más importante, querida familia y amigos, es la palabra de Dios que sea real en nuestras vidas, que todas las áreas de nuestra vida traigan gloria a Dios. Yo estoy aquí de paso, familia, y un día este corazón va a dejar de latir y lo mejor que yo te puedo decir es no me escuches a mí, cree en las Escrituras, obedece las Escrituras. No quieras amoldar las Escrituras a tu forma de pensar, a tu forma de vivir, no funciona y eso es falso y es una religión. Tú tienes que ser renovado, como dice Romanos capítulo 12. Renovar nuestro entendimiento, lavarnos con la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios sea sobre todos y sobre todo el mismo Hijo de Dios se sujetó a la palabra de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para querer modificar, para querer adaptar a nuestra cultura, a nuestras creencias, a nuestra manera de vivir? ¿Sabes qué? La palabra de Dios es perfecta.
desde Génesis hasta Apocalipsis, y toda es palabra de Dios, y toda se va a cumplir. Lo mejor que yo te puedo decir es cree en la palabra de Dios. Toda, tal y como está escrita. No dudes, cree, no moldees la palabra de Dios a tu forma de creer, a tus experiencias. Cree en la palabra de Dios y vas a vivir una vida plena en Él. Juan capítulo 7, del versículo 16 al 18, regresamos y dice, Jesús le respondió y les dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá, distinguirá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Van a verlo. Van a ver si yo estoy hablando por mi propia cuenta, mis propias historias. Van a distinguir. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Amada familia, que nuestras vidas traigan gloria a Dios. Que nuestras vidas temporales aquí traigan gloria a Dios. Juan capítulo 7, versículo 19. Dice, no os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Dios, nuestro Señor Jesús, les está diciendo, ustedes presumen, creen que están caminando con Dios, creen que conocen a Dios, creen que pueden distinguir el mensaje de Dios, creen que tienen una relación con Dios, creen que conocen la ley. Sin embargo, los hechos hablan más que las palabras. De lengua me echo un taco. Los hechos procuran matarme. Respondió la multitud y dijo, demonio tienes. ¿Quién? ¿No? ¿Quién procura matarte? ¿Quién? Hazme favor. Ahora, si tú y yo nos regresamos en Juan capítulo 7, versículo 1, fíjate lo que Jesucristo pasa. Dice, después de estas cosas, en el versículo 1 de Juan, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Jesucristo ya lo sabía. Jesucristo ya sabía que querían matarlo. Y por eso no quería ir a Judea, porque los religiosos, los líderes, querían matarlo. Y también la gente lo sabía, no solo Jesucristo. La gente lo sabía. Versículo 25 y 26 de Juan capítulo 7. Dice, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan matarle? ¿A quien buscan para matarle? ¿Sabían o no sabían? Claro que sabían. ¿No es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? ¿Sabes algo? Este versículo donde dice, ¿quién procura matarte, demonio tienes? ¿Cómo crees? Es gente que no está arrepentida, es gente que cuando es confrontada con su pecado dice, no es cierto, no es cierto, es mentira lo que estás diciendo, no es cierto. Pues déjame decirte algo, no hay algo más hermoso que ser confrontado por Dios y que puedas venir al arrepentimiento y a vivir una vida como Dios quiere, una vida plena en Él, donde tú puedas descansar, vivir, crecer en Él. Y el día que te den una noticia fuerte, puedas estar tranquilo, sabiendo a quién le perteneces y sabiendo a dónde vas a ir en la eternidad. Estamos de paso aquí, querida familia. Estamos de paso. Proverbios capítulo 12, versículo 1 dice, el que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que la aborrece es un necio. Qué triste es ver gente que cuando es confrontada con su pecado le quiere poner un tapete o quiere negarlo y decir no es cierto como Jesucristo. Ustedes me quieren matar, no es cierto. ¿Quién?
Pues por favor, todo el mundo lo sabía. Jesucristo, por supuesto que lo sabía. Pero cuando tú niegas tu pecado, cuando tú niegas y dices, no es cierto, no, 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 no. ¿Sabes qué? Proverbios capítulo 16, versículo 18. El orgullo, al orgullo le sigue la destrucción. A la altanería, el fracaso. Antes de la caída está la soberbia. No es cierto. No, no. Yo por supuesto que no. No, 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 no. Pues antes de la caída, antes de la destrucción está la soberbia. Está el orgullo. Dice también en Proverbios capítulo 6 que Dios mira de lejos a los ojos altivos, que es literalmente esa abominación para Dios, los ojos altivos. Pero bienaventurados son los que son quebrantados, porque el Señor está cerca, como dice el Salmo 34. ¿Sabes, querida familia? Todos somos pecadores, todos hemos fallado. Una y otra vez. Fallamos. Pero hay muy buenas noticias. Hay perdón. Hay una nueva oportunidad. Nuestro Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Nuestro Dios es un Dios de nueva vida en Él, de nuevas oportunidades. ¿Has fallado? Ven, arrepiéntete. Pídele perdón a Dios. Empieza esta transformación, empieza este cambio. Quítate tus máscaras celestialoide. Quítate tus títulos. Quítate todo, despójate de todo y ven, desnudo, desnuda delante de Dios, tal y como eres. Reconoce que Él no ha sido tu Señor, que tú has sido tu Señor o tu Señora, que tú eres el que manda, que tú eres el que gobierna, que en tus planes no está el reino de Dios. No hay una pérdida más grande que el día que tú y yo partamos con el Señor. ¿Qué le vamos a presentar? ¿Qué le vamos a enseñar? ¿Qué le vamos a dar? Mira mi carro, mira mi casa, mira mis títulos, mis diplomas, mira el cliente que gané, Señor. ¿Qué le vamos a ofrecer al Señor? Lo único que le podemos ofrecer al Señor y lo único que nos podemos llevar es literalmente las almas a las cuales formamos parte para compartirle. Tú formas parte de un grupo enorme, de una familia enorme, que estamos predicando y compartiendo la palabra. Tú puedes ser esa voz para compartirle a tus amigas, a tus amigos. Tú puedes agarrar a una persona o a dos para discipularlas y guiarlas. Pero antes debes de ser muy honesto, muy honesta delante de Dios. Pedirle perdón por tus pecados, reconocer que hemos fallado y venir delante de Dios al trono de la gracia. El juicio no es para los que vienen a Jesús. El juicio es para los que no vienen a Jesús. Porque somos justificados en el sacrificio del Hijo de Dios. Somos perdonados. Pero tenemos que ser muy honestos. Tenemos que quitarnos nuestros títulos, tenemos que quitarnos nuestros dones, talentos, quitarnos, despojarnos de todo y venir delante de Dios y decir: Señor, te necesito, te he fallado, perdóname. Quiero vivir para ti, Señor, para tu gloria. Señor, mis planes son para mí, para este mundo. Yo quiero formar parte de tus planes, Señor. Señor, te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy. Dios nos da la oportunidad a ti y a mí, porque ya una vez que partamos con Él, ya no podemos invertir en nada. Ya estaremos eternamente con Él. Pero el día de hoy, tú y yo, Dios nos ha dado tiempo, nos ha dado dones, talentos, habilidades. Dios nos ha dado literalmente influencia a veces sobre la gente o recursos. Y todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo debe tener una sola visión. Literalmente que el reino de Dios es establecido. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es salvar. El corazón de Dios es salvar almas, porque el tiempo está cerca. Tú puedes ser esos brazos de Jesús trayendo a más para que le conozcan. Tú puedes ser ese instrumento que Dios use para predicarle, para compartirle a otros, hablarle a tus amigas, a tus amigos, decirles que hay perdón de pecados para todo aquel que se arrepienta y venga al Hijo de Dios.
Dios nos da la oportunidad a ti y a mí. Dios nos da la oportunidad. Querida familia, el primer mensaje de Jesucristo, al igual que el de Juan el Bautista, fue: arrepiéntanse. Mateo capítulo 4, versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. ¿Sabes algo? Mira las señales. Mira las señales por todos lados. El reino de los cielos está cerca. El tiempo de nuestra partida se acerca. Tú y yo podemos hacer planes, podemos hacer proyectos. Al final de cuentas, ¿qué pasó con todos los proyectos que teníamos? Todo se paró en esta pandemia. Todo se paró. Al final de cuentas, el único que tiene en sus manos el futuro es aquel que rescató nuestras almas a través del sacrificio de su Hijo. Que nuestras vidas valgan la pena para Él, querida familia. Haz honestamente un autoexamen. En esta semana pasada, no te digo de todo el mes, pero en esta semana pasada, ¿para quién viviste? ¿Para quién viviste esta semana pasada? ¿En qué reino trabajaste? ¿Para qué reino trabajaste en la semana pasada? El Señor está por venir y nos llama al arrepentimiento y nos llama a poner las cosas en orden en nuestras vidas, las prioridades. No es mi responsabilidad como pastor, es mi responsabilidad como hijo de Dios el compartirle a la gente, de presumir de mi precioso Señor y Salvador. ¿Quieres tú pedirle perdón a Dios y hacer un compromiso con Él? Vamos a orar. Quiero que sepas que Dios te ama, que tu vida no vale más en otro lugar que a los pies de la cruz. Él, el que entregó a su único Hijo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, en su Hijo Jesucristo nos ha dado todo. Que nuestras vidas sean netas, sin máscaras, sin religiosismos. Y venir delante de Dios y decir: sí, Señor, te he fallado. Sí, Señor, tengo esta lucha. Sí, Señor, hice esto. Sí, Señor, perdóname. Y que hoy empecemos una nueva semana, donde tú en esta semana puedas formar parte del reino de Dios. Comparte, predica, enseña, fortalécete en Dios, conócelo, deleítate en tu Creador porque Él es bueno, Él es fiel y para siempre es su misericordia. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por darnos el privilegio de conocerte, Señor. Perdona nuestras faltas, Señor. Perdona nuestros pecados. Danos el don del arrepentimiento, Señor. Señor, tu palabra es sobre toda palabra, Señor. Que mis conceptos, que mis ideas, que mi forma de vida estén sujetas a tu preciosa palabra, Señor. Hazme amar tu palabra, Señor. Hazme llenarme de tu palabra, Señor. Y hazme compartir tu palabra. Yo te doy gracias por cada uno de mis amigos y familia que está ahorita conectada. Señor, que podamos juntos alabar tu nombre desde nuestros hogares. Transforma nuestros corazones, nuestras vidas. Llénanos de ti, Señor, y que nuestras vidas valgan la pena para ti. Perdona todas nuestras faltas, Señor. Creemos que el sacrificio de tu Hijo Jesucristo es suficiente y poderoso para transformar nuestras vidas. Y gracias te damos, Señor, por tu hermosa palabra, que es sobre toda palabra. Por tu Hijo Jesucristo te damos gracias. Amén. Amada familia, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Primero Dios, nos vemos el martes, si Dios nos lo permite, y estamos en contacto. Gracias a todos los que están conectados. Les recuerdo, chicos, que este es un tiempo para el Señor.
Es un tiempo para el Señor, es nuestro tiempo para el Señor. Yo sé que tú lo puedes ver después, yo sé que tú lo puedes ver en otro momento, pero ¿sabes algo muy importante? Este es tu tiempo para Dios. Pon en orden tus prioridades. Si dices, no, luego lo veo, es porque tienes algo más importante que hacer en la mañana. ¿Y sabes qué? Pon en orden tus prioridades. Deja todo y en la mañana reunámonos al mismo tiempo, todos nosotros, para buscar la voluntad de Dios, para buscar a Dios y su preciosa palabra. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Les mando un fuerte abrazo con gel antibacterial y estamos en contacto. Que Dios los bendiga.